Bienvenidos a Pesadillas Encantadas, el lugar donde los relatos más aterradores y misteriosos cobran vida. Hoy vamos a adentrarnos en un sitio que esconde secretos de siglos, un lugar que ha sido testigo de innumerables historias oscuras, leyendas que parecen salidas de una película de terror, pero que son tan reales como el viento que susurra entre sus tumbas. Estoy hablando del Panteón de Belén en Guadalajara, un sitio cargado de historia, misterio y, por supuesto, fenómenos paranormales que han aterrorizado a los habitantes de la ciudad por generaciones. El Panteón de Belén se encuentra en el corazón de Guadalajara, Jalisco, y fue inaugurado en 1848, en pleno auge del siglo XIX. En sus primeros años, este cementerio se construyó con la idea de brindar descanso eterno a los habitantes de la ciudad. Pero lo que no se sabía en ese entonces es que además de ser un sitio de descanso para los muertos, se convertiría en un lugar lleno de enigmas, sombras y presencias inquietantes. A lo largo de los años, el Panteón de Belén ha sido el hogar de algunas de las figuras más importantes de la historia de Guadalajara, pero también es conocido por sus relatos paranormales que se han hecho célebres en la ciudad y más allá. Una de las principales características de este panteón es su arquitectura, que combina estilos neoclásicos y barrocos, elementos que le dan un aire misterioso y sombrío. La disposición de sus tumbas, las criptas y las catacumbas ocultas bajo tierra crean un ambiente oscuro y laberíntico. Los pasillos angostos, las esculturas desgastadas por el tiempo y las lápidas cubiertas de musgo dan la impresión de que este lugar ha sido olvidado por la humanidad, pero no por las almas que en él descansan. O más bien, que no descansan. Es precisamente esta atmósfera tan sobrecogedora la que ha sido el caldo de cultivo para numerosas leyendas urbanas que giran en torno al Panteón de Belén. Muchas de estas historias están relacionadas con apariciones fantasmales, pero no se trata solo de cuentos inventados. A lo largo de los años se han registrado experiencias extrañas de personas que aseguran haber sido testigos de fenómenos paranormales, y esas experiencias se repiten con una frecuencia aterradora. ¿Qué es lo que realmente habita en este lugar? Una de las leyendas más conocidas es la de la Llorona de Belén. La historia cuenta que por las noches una figura fantasmal se aparece cerca de las tumbas, especialmente en las horas más oscuras de la madrugada. Se dice que es el alma de una mujer que hace muchos años perdió a sus hijos y no ha encontrado descanso. Su lamento se escucha a lo lejos, un lloriqueo bajo, como si buscara algo que nunca podrá encontrar. Algunos relatos aseguran que quienes se atreven a acercarse a la zona donde se dice que aparece sienten una presencia helada, y si prestan atención pueden escuchar el inconfundible sonido de sus sollozos, acompañados de un eco que parece provenir de lo más profundo del panteón. Pero la Llorona de Belén no es la única aparición que aterroriza a los visitantes. Muchos también han hablado de la Dama de Blanco, una mujer que aparece entre las criptas y que, según cuentan, se muestra vestida con un largo vestido blanco, flotando entre las tumbas como si caminara sobre el aire. Quienes han tenido la desafortunada suerte de cruzarse con ella aseguran que al mirarla a los ojos sienten una angustia indescriptible, como si su alma misma estuviera siendo arrastrada a una dimensión desconocida. Existen testimonios de personas que al caminar por el panteón han sentido una presión extraña en el pecho, como si una fuerza invisible los estuviera observando o incluso siguiéndolos. Otros aseguran haber escuchado murmullos bajos, risas espeluznantes o incluso pasos detrás de ellos cuando no había nadie más cerca. Sin embargo, lo más perturbador de estos relatos es que la mayoría de las veces las personas que experimentan estos fenómenos nunca llegan a ver ninguna figura o sombra que explique lo que sienten. Es como si las almas que habitan este lugar prefirieran acechar desde las sombras, sin mostrarse, pero siempre presentes. Además de estas leyendas, hay una historia muy peculiar que involucra a uno de los panteones más antiguos y misteriosos de Guadalajara. Se dice que en ciertas noches de luna llena, aquellos que se atreven a caminar por los pasillos del Panteón de Belén pueden ver una luz tenue proveniente de las catacumbas. Algunos afirman que esta luz no es más que un reflejo de los faroles que los cuidadores del panteón dejan encendidos, pero otros aseguran que esa luz tiene un origen mucho más siniestro. Hay quienes creen que es el espíritu de un antiguo sacerdote que fue enterrado en el panteón y que en su afán por salvar las almas errantes que descansan allí, se muestra para guiarlas a la paz o para arrastrarlas al abismo. Lo que realmente le da un aire aún más espeluznante a este lugar es el hecho de que muchas de las tumbas de los habitantes de Guadalajara que descansan aquí son de personas que murieron de manera trágica, violenta o inexplicable. Esto ha llevado a la creencia popular de que el Panteón de Belén es un lugar donde las almas de los muertos no encuentran reposo. Tal vez por eso la sensación de estar siendo observado nunca se desvanece. En este punto, el Panteón de Belén ya ha cruzado la línea entre la historia y la leyenda.
Pero lo que le otorga un carácter aún más espeluznante es la constante presencia de fenómenos inexplicables. Por ejemplo, durante las visitas nocturnas guiadas, es común que los turistas reporten escuchar voces distantes que no pueden identificar, como si las almas de los muertos aún estuvieran conversando entre ellas. Y no es raro que quienes se adentran más en las catacumbas sientan un frío repentino, algo que no parece tener explicación alguna. El lugar está tan cargado de misterio que incluso aquellos que no son particularmente creyentes en lo paranormal no pueden evitar sentirse incómodos. Muchos se han atrevido a recorrerlo, atraídos por las historias de miedo, pero no todos terminan sus visitas de la misma manera. Algunos, después de estar un tiempo en el panteón, se van con una sensación extraña, una sensación que los acompaña mucho después de haber abandonado el lugar, como si algo les hubiera tocado el alma. Uno de los relatos más famosos del Panteón de Belén es el del Niño del Árbol, una historia que ha sido contada por generaciones y que ha aterrorizado a muchos de los visitantes del cementerio. Se dice que hace más de un siglo, un niño fue enterrado en este panteón bajo circunstancias trágicas. Nadie sabe con certeza la razón de su muerte, pero lo que sí es seguro es que su tumba quedó marcada por la presencia de un árbol que creció justo encima de donde descansaban sus restos. La leyenda cuenta que este niño tenía un miedo terrible a ser enterrado vivo. En aquella época no era raro que algunas personas fueran declaradas muertas por error, solo para despertar dentro de su ataúd sin posibilidad de escapar. Su familia, consciente de su miedo, tomó la precaución de perforar pequeños orificios en su caja fúnebre y colocar una cuerda que salía hasta la superficie conectada a una campana. De esta manera, si el niño llegaba a despertar dentro de su tumba, podría hacer sonar la campana y ser rescatado a tiempo. Lo espeluznante de esta historia es que, según cuentan, días después de su entierro, la campana fue escuchada repicando en medio de la noche. Sin embargo, nadie se atrevió a desenterrarlo de inmediato. Para cuando finalmente decidieron abrir la tumba, encontraron algo espantoso. El ataúd estaba arañado desde adentro y el cadáver del niño tenía una expresión de horror indescriptible. Sus uñas estaban destrozadas y sus manos manchadas de sangre, evidenciando que había intentado desesperadamente salir. Poco después de este suceso comenzó a crecer un árbol sobre su tumba, como si algo estuviera surgiendo desde la tierra. Con el tiempo se convirtió en un árbol grande y retorcido que parecía inclinarse sobre las tumbas cercanas, como si tratara de protegerlas o de atraparlas. Se dice que por las noches, quienes pasan cerca de este árbol pueden escuchar susurros entre las hojas y en algunas ocasiones el llanto de un niño. Algunos testigos aseguran haber visto una pequeña figura rondando la zona. Un niño de mirada triste que desaparece entre las sombras del cementerio. Otro de los relatos más inquietantes es el del vampiro de Guadalajara, una historia que mezcla la realidad con la superstición y que ha convertido al Panteón de Belén en un lugar aún más enigmático. La historia cuenta que hace muchos años, en la ciudad de Guadalajara, comenzaron a aparecer cadáveres de animales y personas con extrañas marcas en el cuello. La gente del pueblo aseguraba que algo rondaba por las calles durante las noches, algo que se alimentaba de la sangre de los vivos. Los rumores crecieron hasta señalar a un misterioso hombre que, según decían, tenía una apariencia cadavérica y que solo salía de su casa por la noche. Las sospechas se hicieron tan fuertes que los habitantes del lugar decidieron tomar cartas en el asunto. Un grupo de hombres irrumpió en su casa y lo atacó, clavándole una estaca en el corazón antes de enterrarlo en el Panteón de Belén. Para asegurarse de que jamás volviera a atormentar a la ciudad, cubrieron su tumba con una gruesa lápida de piedra y la sellaron con hierro. Lo más extraño ocurrió después. Con el paso de los años, de la tumba de este hombre comenzó a crecer un árbol seco y retorcido, cuyas raíces rompieron la lápida que lo contenía. Algunos creen que este árbol nació de su cuerpo, alimentándose de su energía oscura. La leyenda dice que si algún día este árbol es talado, el vampiro despertará de su tumba y regresará para cobrar venganza. A lo largo de los años, muchas personas han asegurado haber visto sombras extrañas cerca de la tumba del supuesto vampiro. Algunos trabajadores del panteón han escuchado ruidos extraños provenientes de la zona, y hay quienes juran que al acercarse demasiado pueden sentir una presencia que los observa desde la oscuridad. Más allá de estas leyendas específicas, existen cientos de testimonios sobre sucesos paranormales dentro del Panteón de Belén. Personas que han visitado el lugar aseguran haber captado fotografías con figuras borrosas o luces inexplicables. Algunos han sentido escalofríos repentinos o han escuchado voces murmurando entre las lápidas cuando no había nadie más cerca. Pero quizás lo más aterrador de todo son los relatos de aquellos que han visto sombras moviéndose entre las tumbas. No se trata de simples juegos de luz o ilusiones ópticas,
sino de figuras que parecen deslizarse entre los pasillos del cementerio, observando a los visitantes desde la distancia. Algunos testigos afirman que estas sombras tienen formas humanas, pero que carecen de rasgos definidos, como si fueran entidades atrapadas entre este mundo y el otro. Incluso los guías turísticos que han trabajado en el panteón durante años admiten haber vivido experiencias inexplicables. Cuentan que en varias ocasiones han escuchado pasos detrás de ellos cuando están solos y han sentido la presencia de alguien que los sigue sin que haya nadie visible. Algunos visitantes han salido corriendo del cementerio tras sentir que algo los tocaba o los susurraba al oído. El Panteón de Belén no es solo un cementerio común. Es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan, donde las almas parecen aferrarse a la tierra y donde los relatos de lo inexplicable siguen acumulándose con el paso de los años. Quienes han visitado este lugar aseguran que hay algo en el ambiente, una energía que se siente en los huesos y que no te abandona incluso después de salir. Algunos dicen que los espíritus del panteón siguen a los visitantes hasta sus casas, apareciendo en sueños o causando extraños sucesos en sus hogares. ¿Te atreverías a recorrer el Panteón de Belén en una noche oscura, solo con la luz de la luna iluminando las tumbas? ¿O prefieres mantenerte a salvo y escuchar estas historias desde la distancia? Sea como sea, una cosa es segura. El Panteón de Belén es uno de los lugares más embrujados de México y sus leyendas seguirán atormentando a quienes se atrevan a investigarlas. Nos vemos en el próximo relato de Pesadillas Encantadas, donde continuaremos explorando los misterios más oscuros del mundo.